El hombre de aluminio. 1. El hombre de aluminio quedó templado en el suelo frío. Ya no le quedaban sonrisas. Estas habían expirado y al parecer tendría que esperar hasta las nuevas importaciones para obtener alguna. Sin embargo, el hombre de aluminio sabía que no iban a durar mucho, se iban a desgastar, a magullar y a quedar tristadas como todas las anteriores versiones. El hombre miró de soslayo los pedazos desquebrajados de su última máscara faceta. No pudo soportar la irritación cuando al ver su rostro reflejado en los cristales alucinógenos, notó lo irrefutable de este. La verdad era transmitida directamente en su rostro y solo la muerte podía impedir que se prolongara esa desvergonzada cara de amargura y sosiego. En el mundo feliz todos cantaban y danzaban, era todo perfecto. Las rosas de múltiples colores, los arcoíris sin fin y el eterno goce de los cantos nocturnos. La fiesta y el humor eran cuenta corriente en ese mundo nombrado, por algunos, como primer mundo. Pero esto no era para el hombre de aluminio, ni para los demás hombres y mujeres que habitaban en el espejo del primer mundo. Ellos habitaban en el tercer mundo y para ellos solo había una mala copia de esa felicidad irradiante, solo un simple molde mal hecho del molde original. El hombre de aluminio caminó hasta su casa esparciendo conciencia no buscada, y menos aún comprendida, en los demás seres de aluminio. Él se sintió horrible y se veía horroroso bañado con jabón nostálgico y sensibilidad extrema confundida por una hipersensibilidad, ya que solo el maltrato milenario podía ampliar de esa forma el gran pesar que mostraban sus nervios corpóreos. Las personas evitaban su presencia como la peste bubónica. Al abrirse paso por entre los individuos sentía como las manadas luminosas, reflectoras de luz solar, iban alejándose cada vez más lejos de su persona. Los policías de aluminio no querían detenerlo, solo buscaban evitarlo. Continuó su viaje hasta que por fin logró llegar al mercado multinacional y recibió inmediatamente su nuevo modelo de sonrisa incrustada en una máscara de cobre blanquecino. Todo se había calmado y las personas podían volver a respirar tranquilamente. Su rostro ya no reflejaba tortura y verdad, sino la agobiante e idiotizadora sonrisa tranquilizadora. El hombre de aluminio con su nueva sonrisa brillosa e incandescente, experimentaba en su interior un crecimiento positivo de su estado de ánimo que era renovado por la suave brisa que golpeaba su mascareta de cobre. Estaba en plenitud de satisfacción. Caminaba orgulloso y prodigioso de su nueva presencia, que era aceptada y honrada con fogosos saludos de los demás individuos de aluminio. No era fácil entrar en el plano de la verdad. El recordatorio del gran mural, la gran columna, era para todos los seres de aluminio más que un aviso, una forma de vida a seguir. Este se erigía en la plaza central, su altura era comparable con los grandes edificios financieros multinacionales del primer mundo, con la diferencia que este era un monumento. Su anchura cubría la mitad de la gran plaza. Estaba hecho de hierro y madera. En él se encontraban distribuidos por igual, millones y millones de cadáveres de aluminio, recuerdos banales de lo que alguna vez fueron hombres de aluminio. Estos estaban diestra y metódicamente colocados, siguiendo un elaborado plan de acción desarrollado por los poderosos del primer mundo. Cada 10 metros estaban incrustados en las vigas de hierro estos cadáveres, tapadas sus piernas de cemento para brindar sostén y con sus torsos descubiertos pintados de color marrón, siguiendo la misma tonalidad del resto del gran mural. Los rostros de estos desechos de vida estaban trabajados por los más exquisitos artesanos especializados en el trabajo necrófilo. Muecas de horror y bocas de espanto se abrían expresando un sufrimiento tan profundo y desmesurado. Sus ojos, sus miradas obviando fatalidad y señalando el camino prohibido. Cada uno de estos muertos poseía una placa con su nombre y acción punitoria que colgaba debajo de cada silueta clavada en los fierros. Pero, todas estas creaciones tenían algo en común que los caracterizaba, un inmenso cartel a mitad de altura del gran mural comentaba e indicaba unificando, cuál era el crimen cometido por estos rebeldes y castigados por la mano más dura de la sociedad. Entonces palabras como revolucionarios, hostigadores de la paz y el orden, estaban escritas en ese inmenso señalador de normas apaciguantes. Pero la palabra que más hacía énfasis en la injuria y la falta de ética era anarquista, designado como creadores y esparcidores del caos. Estos anarquistas eran hombres de aluminio que utilizaban las tácticas de ataque directo sobre la población y sobre las actitudes disciplinarias y de control que la rigen. Estos anarquistas se pasaban el día sacándole las máscaras sonrientes a los hombres de aluminio no subversivos y las rompían contra el suelo sin piedad alguna de los individuos a quienes atacaban.
Era horrible cuando planeaban sus actos descabellados y lograban su propósito, dejando una manada inmensa de seres de aluminio que quedaban desplomados en el suelo llorando y maldiciendo su suerte sin poder hacer contacto alguno con los demás seres sonrientes, seres normales. Esta situación era indignante para el orden social del tercer mundo. Estos seres quedaban descubiertos y desprotegidos absolutamente, eran excluidos por la sociedad de aluminio y atacados por esta marginándolos y oprimiéndolos. Eran llamados por los demás seres de aluminio normales, como los de la cara de la verdad. Estos en ese estado de invalidez social encontraban extrañamente que los únicos con que se podían comunicar eran con los demás seres de la cara de la verdad, o sea con los que se encontraban en su misma situación conflictiva. Esto era peligrosísimo para los poderosos que manejaban a la sociedad del tercer mundo, ya que, una pequeña perturbación iniciada por un grupo de extremistas anarquistas podía originar un quiebre en la paz social, llevando ese quiebre a una crisis aún mayor, avalada y amplificada por la organización y la potenciación de la fuerza en crecimiento que podían lograr junto los de la cara de la verdad. En estos momentos donde se atentaba contra la hegemonía de las clases dominantes, el equipo policial de aluminio y el equipo de bomberos de aluminio entraba en acción, utilizando la mascarilla de las sonrisas eufóricas de emergencia. Entonces atacaban con armas de fuego a los de la cara de la verdad y los apresaban forzándolos física y mentalmente a usar las mascarillas sonrientes hasta que se adaptaran de nuevo a la sociedad para así restablecer el orden de los poderosos. Los policías y los bomberos de aluminio eran seres seleccionados especialmente para cumplir esta primitiva y arcaica labor de represión. Eran hombres de aluminio a quienes les habían lavado el cerebro de una manera mucho más sutil y detallista. No creían en nada, solo en el cumplimiento de las órdenes, y su cerebro estaba preparado para responder de una determinada manera a determinados parámetros específicos. La capacidad del razonamiento había sido diluida con fuertes choques eléctricos aplicados directamente en sus cerebros y por la utilización para el consumo de diferentes selecciones de amplios y diversamente innumerables cócteles de medicamentos fabricados en laboratorios de aluminio y puestos en uso por psiquiatras de aluminio, que avalaban estos experimentos y esta utilización sistemática de la medicina moderna. Sin embargo, a pesar de los sofisticados medios de control que poseía el sistema del tercer mundo sobre sus apaciguables individuos sociales, un margen de error que crecía a medida que transcurría el tiempo, empezaba a provocar la ruptura del sistema dominativo. Las máscaras que traían falsos sueños y esperanzas a los hombres de aluminio empezaban a ser cada vez menos eficientes. El tiempo límite que poseían estas empezaba a disminuir a paso abismal y por más que los mejores científicos hechos y tomados por el sistema, que eran utilizados para el perfeccionamiento constante de la técnica del enmascaramiento en base a ideas y rebeldía, hervían su sudor por el notorio y notable esfuerzo que realizaban, esto no era suficiente y mucho menos capaz de detener en el punto más mínimo el avance de la autodestrucción del sistema hegemónico. Pues alguno tal vez se atrevería a pensar que sus trabajos no eran productivos, que tal vez los estudios y los análisis realizados carecían de un buen método de estudio. Pero esto no era así, los científicos en verdad realizaban un trabajo espectacularmente deslumbrador. Las brillantes mentes, los genios insuperables, trabajaban en conjunto en grupos inmensamente gigantes, con la tecnología y las técnicas más avanzadas, de última generación, para producir un resultado provechoso para tal meta que buscaban. El problema no estaba en su método de estudio, en sus capacidades científicas, ni en su laboriosidad, sino en que luchaban contra la feroz corriente de lo inevitable, querían escapar de la gravedad estando anclados a la tierra, buscaban detener un misil con una mano de hombre. El sistema en su naturaleza debía perecer, porque sus bases falsas, sus sueños simpaticones y sus perlas de aguamar moldeadas en invenciones ideológicas iban en contra de la racionalidad humana, esta misma racionalidad que era a carne viva opuesta a la enferma, ilógica y psicótica esencia del sistema. El ser humano en su constante evolución física y mental no podía ser restringido y encadenado por más tiempo por la locura española del sistema, era necesario hacer un cambio, y si la chispa que iniciara la incineración no saldría de los corazones cansados, debilitados y putrefactos de los sumisos hombres de aluminio, esta saldría del suicidio del sistema. Escrito por CHZ.